Boas tardes, bueno, gracias por vir a todos outra vez. Quinta edición das charlas de arquitectura sourensás. Hoxe estamos con Elsa e con Roberto, que, bueno, estuve revisando hoxe a web e tal, e me dice que son un equipo de jóvenes arquitectos. Claro, eso encántame, porque como son da miña quinta, ainda naquel momento éramos jóvenes, éramos jóvenes. Con máis de 15 anos de experiencia, pero jóvenes arquitectos. É así, así é o tema. Bueno, a verdad que me encanta, porque sí, o espírito vai por adentro e tal. Claro, con tanta obra construída e tantas boas obras, bueno, se pon en dúbida, non? Que sexamos xovens, non? Pero, bueno, nada que decir, xa os coñecemos todos, eso. Pensei que nos ibades a falar de licencias urbanísticas, pero, bueno, casi mellor que nos faledes da vosa obra. Nunca sabe. Sen máis, vos deixo para que faledes, vale? Moitas gracias. Bueno, iba a Marta. Bueno, muchas gracias por venir, a los que habéis venido, y sobre todo al COAG por la iniciativa, por supuesto. Esta iniciativa, junto con las Holladas, bueno, son cosas que hacen equipo, que nos gustan mucho, ya sabéis, con sus vinos y sus... disculpas por no haber asistido a las de nuestros compañeros, pero para nosotros el jueves es muy complicado. No voy a decir lo que dijo Roberto de los entierros, pero bueno, no hemos podido venir a hablar del resto. Pero bueno, las que están grabadas las hemos visto, por supuesto. Y para romper el hielo voy a explicar un poquito por qué estamos aquí. Porque realmente la invitación del colegio se la recibimos como la recibimos todos los colegiados, la leímos sin más pena ni gloria. Se va a hacer charlas, tal, quien quiera enseñar su obra. Nosotros no le hicimos mucho caso, la verdad. Y cuando empezamos a ver, pues eso, la arquitectura, enseñar peleteiro, menos todavía, claro. Más miedo todavía, claro. Pero tuvimos la suerte, vamos a decir, de un día encontrarnos a Rafa en la charla de madera, del CIS Maderas y Finsa, ¿no? Era Finsa y Madera Rubén. Y Rafa, Roberto, tenéis que venir, no sé qué. Y Roberto, ¿cómo? Bueno, después de eso... Y bueno, ya sabéis cómo es Rafa, cabezón persuasivo, entonces al final decidió llamarme a mí en vez de llamar a Roberto, porque Roberto no le cogía el teléfono. Claro. Y... No por nada, ¿eh? No le coge a nadie, no es algo personal. Entonces, bueno, pues charlando Rafa y yo, bueno, pues consideramos, bueno, me contó un poco la iniciativa, que era no solo arquitectura premiada, evidentemente, ahí no estamos, sino, bueno, pues un poco compartir cada colegiado las experiencias. Entonces, bueno, yo ahí empaticé más con Rafa en el aspecto de que creo que, bueno, que todos tenemos algo que aportar. Más que arquitectura, pues la experiencia es importante y siempre, yo lo llamo un poco terapia de grupo, que es lo que hacemos mucho, pero seguro que algo os vais a sentir identificados. Entonces, bueno, pues vamos, me convenció rápidamente, yo le dije, intentaré con Roberto, y nada, Roberto se deja llevar, no hay problema. Qué remedio, no le queda otra. Entonces, en principio lo que nosotros podemos aportar, que es algo de arquitectura podremos aportar, pero nos parecía muy interesante un poco la doble visión, ya que ambos estamos en la administración. Entonces, para nosotros es un doble punto de vista que creemos que al final, en la balanza, viene a ser positivo. Ya luego vamos a profundizar un poquito. Comentaros cómo comenzamos, pues desde autónomos desde el 2003, más o menos, jóvenes. Falsos autónomos. Falsos autónomos, sí. Pero bueno, de moda falsos autónomos, como empezamos prácticamente todos. Y bueno, gracias a estos falsos autónomos, un verano, que además me ha hecho gracia porque algo salió ahí de las normativas con Kiko, de cumplir normativas, trampear. Yo me quedé encargada de terminar una vivienda y había que hacer el CDA y el KSUG. Y entonces, ¿a Elsa qué se le ocurrió? Pues, si no sabes muy bien, llama aquí al estudio donde está este chico. Y claro, yo estaba sola en verano y Roberto estaba en su estudio solo en verano. Y ahí nos juntamos, el KSUG nos unió, ¿sabes? Totalmente. Porque... Y el código técnico no se parará. Y el código técnico no se parará, efectivamente. Entonces, bueno, pues luego un poquito más adelante, poco más adelante, un amigo suyo le surgió la oportunidad de montar un estudio y me avisó. Bueno, pues, y nos montamos así 3, que luego nos quedamos nosotros 2, y desde entonces, pues, hemos seguido aquí, más o menos, pasándolo bien. Pero más de casualidad, ¿no? Fue un poco de casualidad. Creo que casi como todos, ¿no? Que empezamos un poco de rebote, un poco tal, y al final te lo vas tomando un poco en serio. Claro, y vas hilando, y luego era una época, claro, sin... Bueno, yo tengo un guión sobre todo por el tiempo, ¿eh? Ya
si me veis leer un poco. Era una época que no teníamos cargas familiares, lógicamente, sin horarios, incluso nos presentábamos, éramos capaces de presentarnos a algún concurso con nuestra amiga Loli, que está aquí, noches divertidas, claro, algo que luego ya... Pero además tenemos parejas, cada uno tiene su familia, que no tiene nada que ver con la arquitectura, que es una de las cosas que sí que nos habría gustado, bueno, en el vino de a lo mejor de otros ponentes, cómo se lleva el tema de tener la arquitectura en casa, siendo pareja, o sea, eso no sé cómo harán, me gustaría, eso ya sería para otro. Es habitual, Sí, sí, claro. sí. Son casos como el vuestro. Bueno, porque no... Del vuestro igual, sí. Pero bueno, somos pareja a ojos de todo el mundo. Sí, bueno, somos mucha pareja, gente, claro, porque pero bueno, es lo al típico, final- enseguida te... Pero bueno, cada uno tiene su vida aparte, sus aficiones aparte y bueno, pues evidentemente en esa época de jóvenes dedicábamos pues bastante tiempo al estudio. Pero luego al poco le surgió la oportunidad a Roberto de trabajar en administración en Castro Caldelas y luego un poquito más tarde a mí en Orense. Y como decía él, la dinámica siguió, seguimos compatibilizando todo, pues por inercia, porque al principio, claro, entras a la asistencia técnica, no es nada fijo, bueno, seguimos sin ser fijos y sigues en esa dinámica. Entonces, actualmente las cosas han cambiado, él echa más horas en Castro Caldelas, yo estoy a jornada completa, entonces claro, digamos que yo en mi caso, mi tiempo libre, el tiempo libre que me queda, aparte de la familia y tal, que la gente normal usaría para ir al gimnasio o para tomarse unas cañas, que estaría genial, o sentarse en el sofá, pues yo lo dedico para seguir vinculada con la arquitectura. Yo entiendo que la arquitectura para lo que estudiamos, porque creo que en nuestra carrera, en otras carreras no, pero en arquitectura no creo que nadie estudie para ser funcionario. A lo mejor me equivoco, pero bueno, yo creo que de casi nadie el objetivo de una carrera de 6 años de nuestra época, con un fin de carrera, el objetivo sea ser funcionario. Que evidentemente eso se daría para otra charla muy larga, pero bueno, la vinculación con la arquitectura, lo que es el proceso creativo, yo creo que, bueno, que es interesante y bueno, pues yo mis ratos libres los sigo apostando por ello. Para no liarme mucho más, el lado positivo es, Pablo Prol, vamos, lo decía muy bien el otro día, te ayuda a no juzgar, el conocer un poco los intríngulis de cada lado, te ayuda a no juzgar, o bueno, yo puntualizaría un poco, te ayuda a juzgar con criterio, que creo que es importante. Pues desde la administración juzgas los proyectos con una visión un poquito más amplia de... Sabes lo que hay detrás, sabes el cliente, sabes bueno, pues lo que conlleva un proceso constructivo y desde el lado de proyecto sabes lo que es cumplir normativas, bueno, pues vamos, que en la balanza digamos que lo ponemos equilibrado y creemos que al final puede ser positivo. Y bueno, pues para empezar un poquito lo que es con imágenes, va a empezar Roberto con su experiencia en Castro Caldelas, que es muy entretenida. No, entretenida, bueno. No, lo que sí es verdad es lo que dice ella, que la visión desde los dos lados, a mí, por ejemplo, en el día a día, me ayuda a cuando me enfrento a un proyecto de un compañero que tengo encima de la mesa, saber cómo juzgar a ese compañero cuando me justifica algún apartado del SI, que yo sé que tal, sobre todo apartados del código técnico que estamos muchas veces y que nos pasa a nosotros desde el otro lado, que nos vienen a veces respuestas de informes técnicos que, jolín, hay que pillarlos a veces con pinzas. Es decir, esto todo que estás poniendo aquí es complejo de resolver, a lo mejor en una vivienda que tiene ya sus singularidades, cuanto más si además de pasar los trámites colegiales, los trámites del concello, los trámites de las administraciones sectoriales, aún tenemos esos pequeños no encontronazos, sino que distintos puntos de vista con los técnicos municipales. Entonces, el hecho de estar de los dos lados te ayuda a ver, primero, cuando hay proyectos ya que realmente merece la pena y que realmente se han esforzado por el cumplimiento, por proyectos que realmente buscan un objetivo como proyectos y la normativa forma parte del proyecto, y hay veces que, bueno, que ya ves claramente que, bueno, es justificar por justificar. Entonces, el hecho de estar de los dos lados yo creo que nos da una visión bastante certera. Y otra cosa también muy importante, que estamos bastante al día del tema normativo. Es decir, yo le digo siempre a ella, el hecho de estar en la administración, muchas veces es J. Caballo Rey y proyectos similares, o aunque sean diferentes, miras alguna cosilla, pero el hecho de tener que justificar desde el proyecto, desde el arquitecto, de estar al día, porque hoy te entra un centro de salud y mañana te entra una vivienda unifamiliar, eso nos da muchísima soltura. Y luego el ser dos. El ser dos, eso es para nosotros, porque cualquier duda, oye, ¿tú cómo ves esto? Lo puedes consultar, consúltame tú esto aquí. Entonces yo creo que eso es lo que nos ayuda sobre todo a que el estudio funcione
estando como estamos casi a media jornada, o sea, de tardes, muchas horas de tarde, muchas veces, lo que dice ella, compatibilizando que no se ponga una niña enferma, un niño enfermo, que tengamos la posibilidad de ir a las fiestas de cada uno de ellos y al mismo tiempo pues hacer cosillas, Algo. cosillas que vamos sacando poco a poco. Entonces nada, yo soy arquitecto de Castro Caldelas desde el año 2005, en el 2005 empecé con una asistencia técnica, pero ya en principio cuando entré allí ya, bueno, creo que la idea que teníamos todos era de entrada de ser arquitectos autónomos, de trabajar por nuestra cuenta, buscar nuestras obras ideales, y también lo mismo que decía ya antes, que entras un poco de casualidad, y lo que sí, siempre soy así, me pica la curiosidad de buscar cosas nuevas y empezar con nuevas historias, y entonces una vez que llegué allí vi que aquello tenía un potencial importante a nivel de conjunto histórico, que estaba declarado ya, tenía una declaración de bien de interés cultural, pero había un plan especial del año 93, pero no había mucho más, o sea, no se estaban haciendo obras, tal. Entonces empecé a hablar con el alcalde, de decir, mira, aquí teníamos que montar una oficina de rehabilitación, que había en otros sitios, y bueno, y en 2 años, en escaso año y pico, pusimos en marcha la oficina de rehabilitación del centro histórico, gestionamos a través de las áreas de rehabilitación todo lo que son las ayudas, bueno, esto es lo que es el núcleo histórico de Castro Caldelas, lo que es el casco urbano ocupa un poco más, pero la oficina de rehabilitación, el ámbito de intervención es poco más que esto, es un ámbito pequeñito, en donde los trabajos que había que realizar eran sobre todo de los que hacemos en cascos históricos, que no están muy degradados, pero que sí necesitan a alguien que les controle un poco lo que hacen. Era casi de maquillaje, de enterrado de cableado aéreo, enterrado de, bueno, en rehabilitación de fachadas con acabados de los años 80 que ponían muy poco en valor todo lo que era la arquitectura preexistente. Bueno, algo que luego Elsa os puede contar también un poco más en detalle, que es lo que hacen ellos aquí en Orense, lo que se hace habitualmente en una oficina de rehabilitación. Eso funcionó muy bien, en los primeros años tuvimos una demanda por parte de los particulares muy amplia, porque de no tener nada a tener unas ayudas de hasta el 80%, tengo aquí las cifras del año 2007 a 2014, en subvenciones unos 996.000 euros de gasto, y de los que se aportó a los particulares 433.000, eso en 7 años. Es decir, yo cuando llegué allí, como mucho había 1 o 2 licencias para cambiar un tejadito, para meter una calefacción y tal. Entonces eso, en obra privada, en obra pública, pues se hizo el enterrado de cableado, el tema de repavimentar y reponer los servicios urbanísticos, y también eso, pues siempre buscando subvenciones de un lado, indagando cómo podemos sacar cositas de otro lado. Y también, bueno, pues en 7 años, la cifra que tengo ahí, pues 1.500.000 euros. Que digo, para un núcleo histórico tan pequeñito, creo que era algo que faltaba. Entonces, bueno, fue llegar allí, estar un poco al día, un poquito la chispa de conocer a los vecinos, de empezar a moverte políticamente, que eso también nos ayuda mucho a la administración, de saber dónde tienes que tocar, saber a quién tienes que llamar, saber quién es el responsable de tal servicio, todo eso. Eso nos ayuda mucho también desde nuestro punto de vista tanto privado como la administración pública. Y bueno, y eso funcionó al principio genial, trabajamos mucho, pero en 7 años, 8 años empieza la crisis, las subvenciones empiezan a haber problemas, de la pides pero luego no te la dan, o te dan en vez de el 80 te dan el 70, la gente se empieza a mosquear. Bueno, digamos que empiezan a aparecer una serie de cuestiones que también lo vemos en el ámbito privado con el tema de la arquitectura, y que nos lleva a darle otra vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, en ese momento, la oficina de rehabilitación empieza a peligrar, como pasa en el resto, nos empezamos a unir a lo que es el área de urbanismo de los ayuntamientos, con lo cual ya las obras ya son de todo el ayuntamiento, empiezas a informar licencias, ya no te dedicas exclusivamente a la rehabilitación, sino que tienes que hacer un poco de todo. Y bueno, me pica otra vez la curiosidad, dijo, aquí tenemos que buscar otra manera de reencauzar todo esto. Y entonces cuando surge el siguiente punto, es decir, vamos a ver, aquí aparte de un casco histórico impresionante, lo que tenemos es un entorno paisajístico de la leche, o sea, es decir, ahí hay un entorno de patrimonio natural impresionante, y bueno, que es lo que todos conocemos por lo que es la Ribeira Sacra, pero también vuelvo a lo mismo, o sea, no había ni una ruta en funcionamiento, no había ningún plan de apertura de senderos, no había ningún tipo de actividad que no fuera pues, puntualmente alguna actividad que realizaba el concello. No me tenía por qué meter en esto, pero
como siempre, estás ahí un poco picado, de decir, joder, yo si estoy aquí tengo que valer para algo, y eso creo que nos vale esta charla para expresar un poco la valía que tenemos los arquitectos para adaptarnos, para reconvertirnos, y para siempre, si tenemos intención, claro, o sea, el tema parte de uno mismo, y yo creo que tiene que ver tanto como con la formación como con la personalidad, pero tiene que ver mucho con la formación que nos dan en la escuela, de saber siempre reciclarnos y buscar otros caminos. Entonces, bueno, en ese entorno natural y de patrimonio cultural que tenemos allí, que es la leche, una de las cosas que veo es que hay 93 núcleos de población, en donde muchos de ellos tienen 4 o 5 personas, que cuando vas tú allí, porque tienes que hacer un informe, jolín, te pasas media mañana porque la personilla que está allí quiere hablar contigo y echa de menos. Entonces se me ocurre decir, jolín, ¿qué manera tenemos de conectar estos núcleos con personas que no tienen posibilidad a lo mejor de transporte o transporte limitado? Y lo más adecuado son las redes de senderos existentes entre los núcleos, las redes de senderos tradicionales. A mí me contaban, joder, es que cando íbamos a Castro Caldelas, o día da feira, tal, pasábamos por ese camiño, no sé qué. Y bueno, y entonces en todo ese proceso conozco a una persona que es fundamental en todo esto, que es Manuel Rolán, que, bueno, que es un catalán caído en Galicia también por amor a una mujer y también por amor al paisaje, que monta una casa de turismo rural allí y que, bueno, son de esas personas que te coinciden en la vida y que, bueno, que aparte es una persona encantadora que hace todo lo posible porque los proyectos salgan adelante. Entonces, trabajando con él, le empiezo a contar las inquietudes que tengo con respecto al ayuntamiento y creo dónde podemos llegar y nos ponemos a trabajar. Nos ponemos a trabajar con decir, ojalá, es que mira, para llegar a Sampaio o para llegar a Alburgo y tal, tenemos que buscar alternativas. Y empezamos a pensar en lo que está ocurriendo en la Ribera Sacra en ese momento, que estamos en ese punto álgido de que todo el mundo empieza a hablar, que empieza a crecer el turismo. Nosotros empezamos a controlar el tema de acceso al castillo y tenemos en el año 2010 en torno a 10.000 personas. Hoy, por deciros una cifra, el año pasado contabilizamos que fue un año no malo, pero no fue, evidentemente, aún estábamos saliendo de la pandemia, estábamos casi en torno a los 50.000, o sea, para que veáis el crecimiento que hay, que tiene un punto positivo, pero tiene muchos puntos negativos también. Y los puntos negativos están en la gestión del territorio. Aún lo comentaba esta mañana, que tenía también una charla para, bueno, el centro BTT que montamos y uno de los problemas que tenemos es cómo vamos a gestionar todo ese volumen o cómo estamos gestionando todo ese volumen de gente que está llegando y que se encuentra con servicios poco adaptados, con infraestructuras muy deficitarias y sobre todo con poca coordinación entre municipios, entre ayuntamientos, muy localistas las intervenciones que se hacen. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar sobre el territorio, a nivel de calle, no a nivel de arquitecto, sino yo le propongo cosas, él me propone cosas. Lo primero, lo evidente, es decir, a ver, esos espacios naturales que tenemos, ¿cómo los podemos conectar con el núcleo urbano de Castro Caldelas? Una cosa fundamental que estamos planteando desde el principio, o sea, nos vamos ya muy atrás, cuando ahora está hablando del tema de movilidad, y nos vamos ya muy atrás cuando nosotros planteábamos que la movilidad tenía que partir de un punto fijo, en este caso lo más lógico era Castro Caldelas, porque estaba allí la mayor demanda y el mayor número de plazas hoteleras y de sector servicios, y desde ese punto poder llegar a otros puntos del territorio que fueran de interés, pero siempre pudiendo dejar el coche allí y no mover el coche, que es algo que nos está pasando ahora, ¿no? Se abren miradores, yo no sé cuántos miradores hay ya en el entorno de la Ribera Sacra, y los miradores van a mirador, aparcamiento, y si no es aparcamiento en zona, es aparcamiento en la carretera, la gente transita en coche, y al final nos estamos convirtiendo, un poco yo pongo el ejemplo del Cabarce, ¿no? Que no es sí, por... Bueno. Pero yo cuando fui pensando que era un entorno natural, lo que me encontré que era un aparcamiento muy grande, con zonas de valladas de protección de fauna, pero que aquello era un escándalo. O sea, llegabas con el coche, tenías que tener cuidado que no atropellaran a los niños, no había posibilidad de aparcar, para ver el rinoceronte era buscar el aparcamiento para el rinoceronte. Es decir, algo que creo que nos está pasando en la Ribera Sacra y que nos tenemos que dar cuenta y que desde el primer momento, ahora que veo también a Luciano, el tema de la movilidad, que él es experto en esto, creo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Como a pequeña escala, porque esto es a muy pequeña escala, o sea, yo estoy hablando de escala, cuando hablo de pequeña escala hablo de 15 kilómetros, 5 kilómetros, unas rutas que ya son para profesionales de hasta 100 kilómetros, pero en lo normal es que tú te cojas los críos una mañana y te des una vuelta de 5 o 7 kilómetros y que vuelvas al punto de partida. Tenemos rutas familiares, bueno, os cuento un poco por encima,
Pero la idea es eso, es más que nada gestionar el territorio desde el punto de vista de arquitecto, con la colaboración de una persona que lo conoce mucho, que lo patea y que lo vive, y cómo la aportación del arquitecto puede ayudar a gestionar todo eso. Claro, yo en todo esto, él conoce los caminos, los visita, los abre con afauces, se mete por donde nadie se mete y me viene con un track. Yo a partir de eso empiezo a darle vueltas y digo, joder, podríamos conectar esto podríamos meterlo en este sitio, y además podemos incluso buscar línea de subvención y tramitar todo esto. Y poco a poco pues, van surgiendo. Pues, este bosque de senderos, bosques mágicos, fue el primero, es el que más demanda tiene, porque son bucles circulares, de distintos trazados y distintas dificultades para que puedan hacerlos distintos tipos de senderistas. Luego se homologa, hacemos otro también se homologa, que es el de Matacás, el que antes veíais la imagen, pero era eso con la idea. El mirador de Matacás es un mirador que existía, que son unos penedos, se llaman peñas de Matacás, pues son unos penedos que están en un barranco. En esos penedos la gente lo que hace es acercarse al borde de forma peligrosa y las vistas espectaculares son desde allí, desde el borde de los peñascos. A nosotros lo que nos proponen es revitalizar ese mirador, y claro, piensas en el mirador y luego veréis lo que hicimos en el mirador, pero lo que pensamos es cómo conectar ese mirador con el resto de puntos, entre ellos Castro Caldelas. Entonces ese mirador pasa por la zona de viñedos, pasa por un área fluvial, pasa por distintos puntos del territorio donde tú puedes salir por la mañana, hacerte un picnic a media mañana si quieres y llegar por la tarde al mirador y disfrutar de todo eso del entorno. Os quiero explicar que no son rutas de senderismo al uso que podemos tener en todos los ayuntamientos, sino que son estrategias de movilidad, entre comillas, y a muy pequeña escala, ¿vale? Otra cosa que tenemos, pues ahora que la acabamos de presentar esta mañana, pero ya está abierta desde hace unos meses en funcionamiento, es el centro BTT de Castro Caldelas, que se adhiere a una red de centros BTT Galicia que existe y que en esta red de centros ya existía el BTT Ribeira Sacra, que es lo mismo, es otra estrategia de movilidad en donde nosotros diseñamos unas rutas que se pueden realizar en bicicleta, hay puntos de alquiler de bicis en el propio ayuntamiento y nosotros nos apoyamos en esa red para ir un poquito más allá. Tenemos ahora un convenio pues, con una empresa de kayaks en el Sil, en donde nosotros, por ejemplo, ahora el descenso hasta el Sil es tremendo, con un desnivel muy grande, en donde la bajada es genial, pero la subida es complicada. Entonces tenemos dos alternativas, una que son las bicis eléctricas y otra alternativa es que la gente está de los kayaks, nos gestiona el tema de las bicis y los kayaks. Entonces haces la ruta en bicicleta hasta el fondo del Sil, allí te alquilan el kayak, haces un picnic, medio día de kayak, medio día de bici, y luego ellos mismos suben las bicis y te transportan, hacen un transfer hasta el ayuntamiento. Entonces, todos estos sistemas de gestión, ahora bueno, se está hablando de hecho hay un proyecto de movilidad ahora mismo que gestiona el consorcio de la Ribeira Sacra, un estudio que se está haciendo, que espero que recoja todo esto que es lo que estamos hablando, de lo que es la gestión del territorio a pequeña escala y desde un punto de vista de movilidad, que llamamos sostenible, pero que realmente es una, más que sostenible, lo que es una movilidad coherente. Es decir, ahora tenemos el tren que llega hasta aquí, en 2 horas y cuarto está una persona de Madrid. Primer inconveniente, me comentaba esta mañana una chica de una casa de turismo rural, es que el autobús que llega a Castro Caldelas, resulta que el 1 de la mañana sale de Castro Caldelas a las 6 de la mañana. Entonces hay una descoordinación total entre los horarios de tren y los horarios de buses. Una persona que llega aquí a Orense no tiene conexión con Castro Caldelas en unos horarios normales, con lo cual si vienes a pasar un fin de semana, el primer día lo has perdido en la conexión. Si no quieres, llegar y alquilar un coche. Sería la primera alternativa. La segunda alternativa es alquilas el coche, te vas a Castro Caldelas y allí empiezas a recorrer puntos con tu coche de alquiler. Yo creo que a eso tenemos que dar todos respuesta, desde los que estamos aquí, que somos arquitectos y conocemos y sabemos lo que es la gestión del territorio. A veces es muy complejo, pero otras veces son pequeñas cosas como eso. Si podemos hacer coincidir con los horarios de tren, coincidir con los horarios de buses de unas determinadas localidades, que son puntos estratégicos, y desde ahí tenemos formas de recorrer pequeñas rutas y rutas de fin de semana y dar alternativas a los turistas para que el fin de semana lo pasen en Castro Caldelas, en parada, en lo que sea, y disfruten de actividades en ese entorno sin coger el coche, pues yo creo que hemos logrado gestionar un paisaje natural
con unas alternativas mucho más eficientes y sobre todo que es lo que la gente está buscando. Y creo que como provincia es algo que tenemos muy poco explotado, de hecho lo comentábamos esta mañana, no existen empresas turísticas que estén interesadas, pero es que tampoco nosotros no hacemos nada por ofrecer los servicios adecuados. Entonces, yo creo que, como cuando hablamos del tren, y hablamos mucho desde el COAG del tema tren, creo que tenemos que tener un punto de vista un poco más amplio, que es que el tren llegue a Orense, ¿no? Sino que el tren tiene que llegar a Orense y tiene que ser un punto de conexión con los otros puntos de la provincia. Bueno, no me voy a extender más porque también hicimos un centro de entrenamiento de montaña que está federado de la Real Federación de Atletismo, para que gente ya más especializada pueda hacer carreras de montaña y demás. Bueno, luego organizamos eventos todo el año que tienen que ver con el senderismo, que tienen que ver con el tema de aventura, naturaleza, paisaje y bueno, y un poco todo lo mismo. Ahí Manuel me propone cosas, tenemos carreras que son ya solo para especialistas, pero también tenemos, lo que os voy a enseñar ahora, por ejemplo, que hicimos desde allí también con la ayuda de esta gente que maneja un poco el tema de senderismo, que son actividades para niños, o sea, actividades familiares. Es decir, alguien que llegue allí y los niños, por lo menos las mías, empiezas a caminar y a los 2 minutos y me dices, otra vez más árboles y no sé qué tal. Entonces, ya estamos cansados de este es el mismo pueblo, es el mismo que el otro, porque aquí ya hemos pasado, pero nos está llevando en círculo. Bueno, entonces, una cosa que yo hago con mis hijas y que me funciona muy bien es la búsqueda de tesoros, ¿no? Y hay aplicaciones en donde vas a buscar un tesoro, que hay pistas por tal sitio y tal. Hicimos eso allí, o sea, es decir, una cosa tan sencilla como creamos uno por el castillo, sobre todo para colegios y gente que viene expresamente al castillo, otra por el casco histórico, que se puede hacer también en conjunto con el castillo, y otra por los puntos de interés del ayuntamiento, que bueno, esa es más compleja y es con códigos QR y demás, pero que es para un turismo familiar. Entonces, digamos que damos la alternativa al turismo familiar para que cuando venga tenga entretenido a los niños y al final de eso pues le damos un pin, le das un diploma y sobre todo el tema de tenerlos entretenidos creo que es fundamental. Yo cada vez que voy a un museo pues generalmente hay, pues oye, para los niños, a mí personalmente me lo paso genial con mis hijas, es lo mejor que tengo, la arquitectura está en segundo plano cuando están las niñas, pero si combino las dos cosas es la leche. Entonces, pudiendo combinar las dos cosas nos salen creo cosas muy divertidas. Vale, después, bueno, esto es hablar un poco de lo que hacemos los arquitectos, que creo que valemos para todos, desde logotipado, desde imágenes corporativas, es decir, hago de todo. Es decir, el típico arquitecto que tenemos que hacer los informes municipales sí, pero el arquitecto que puede dar un poco más y que podemos, todo esto, evidentemente, entre comillas, porque tiene que haber un apoyo político muy importante. Yo he tenido la suerte que en estos, llevo ahora 16 años que llevo, he tenido apoyo por los 2 alcaldes que he tenido, siempre. Pero también es verdad que yo siempre he sido el primero que me he puesto delante, de decir, podemos hacer esto, vamos a hacer esto, llevar los proyectos preparados y siempre tiramos adelante o para adelante de esa manera. No espera a que te venga. Además de eso también hago informes. Y hago informes de granjas y de muros de cierre, eso es habitual. Pero bueno, creo que aquí lo que más me apetece es enseñar esto. Nada, esto también lo hemos montado estos días. Este es el mirador de Matacás, que era una antigua pequeña cantera que había allí, manual de los tejados de la zona, de unas casitas de donde sacaban las losas para las paredes y los tejados de la zona. Nos piden intervenir ahí, pero lo primero era colocar unas barandillas en el alto de las piedras, era totalmente inviable. Es decir, la gente llegaba allí con el riesgo de poder caerse al precipicio y allí no podíamos hacer nada. Es decir, yo lo que dije a la alcaldesa era, mejor no hagas nada, porque si se caen es cuenta de ellos. Ahora, si tú haces algo, la responsabilidad es del ayuntamiento. Entonces, simplemente intervenimos en una pequeñita cantera que hay allí, mínima, donde lo que veis es llegar allí, colocar un elemento de protección, no se movió ni tierra, o sea, ni tierra se movió. De hecho, lo más complicado fue llegar hasta allí con el artefacto y simplemente dimos una respuesta de accesibilidad a un punto que tenía mucha demanda. Ahora se puede acceder mucho más fácilmente y digamos que no tienes el riesgo que podías tener antes. Nada, este es un mirador que estamos ahora en proyecto y que va a salir en breve, pero bueno, que es lo que os quería enseñar. Más que nada, yo quería que vieseis esa visión del arquitecto con distintas competencias
y que creo que la formación que nos han dado, aunque nos diesen mucha caña, que creo que todos estamos de acuerdo que nos dieron caña, nos ha valido también para luego sacarnos las castañas del fuego. Y eso no me refiero solo a los momentos de crisis que nos ha tocado vivir, que a nosotros nos ha tocado vivir todos, y ahora vamos a hablar un poco de eso, de dividir en etapas nuestro trabajo en función de casi de las crisis que hemos pasado, pero que sí que como arquitectos municipales de la administración pública tenemos un poco más que decir que no solo el típico arquitecto que hace informes municipales. Ahora os va a hablar Elsa un poco de su trabajo y continuamos. Vale. Me voy a saltar. Mi versión administración no es tan divertida como la suya. Bueno. Pero, claro. Pero tengo una pregunta. Sí, patrocinan. Patrocinan, sí. En 3 meses te presentas, ¿no? Sí. Sí, eso era la siguiente. Digo yo, después de todo esto... Sí, pues... Es otra fase de los arquitectos, que no somos capaces de presentarnos a una cosa. Esa es la fase, ¿no? La única fase que no voy a pasar. Es la única que tengo claro que no voy a pasar. Digo, de alcalde ahí la tienes. Antes estaría dispuesto al colegio, mira tú. ¡Ay, ostras, no digas eso! Y no estoy dispuesto por ahora, pero antes estaría dispuesto. Lo apunto. No lo apuntes. Por no lo apuntes, pero sí que vuestra labor es mucho más loable, eso sí que es verdad. Sí. Bueno, nada, yo voy a pasar muy por encima. Yo hago informes, pero también llevamos la oficina de rehabilitación. Entonces, como una tarea diferente que hay otros arquitectos municipales que no tienen esa opción. Entonces, nada, muy por encima. Básicamente es el tema de dar ayudas en base a los planes, planes viviendas y ahora las Next Generation. Es un trabajo bonito también porque, bueno, pues tienes trato bastante directo con la gente de la calle y sobre todo pues se hacen obras muy necesarias. O sea, no es el otro trabajo que, bueno, a vivienda, se hacen obras muy necesarias, pero desde, o sea, la obra estrella en el barrio de tu abuela era cambiar el plato, o sea, la bañera por el plato de ducha. Sigue siendo una obra estrella, pero es que era la obra estrella. O sea, la accesibilidad para gente mayor. Y luego, bueno, a nivel comunitario, por supuesto, ascensores y aislamientos en fachadas y bueno, pues ha funcionado muy bien. Yo estoy en los barrios de los 70, llevo los barrios de los 70, que son barrios muy necesitados, o sea, en Camelias, Carballeira y luego Inmaculada. Y bueno, que digo que es una tarea bonita. Luego el tema de informes y eso ya muchos sabéis de qué va y todos os encontráis a los técnicos en ese lado, ahí no voy a entrar. Pero como oficina de rehabilitación eres lo que hacía al principio también y bueno, es un trabajo diferente y yo creo que bastante agradecido. Entonces, bueno, no doy más porque si no, Roberto me ha quitado tiempo, como ya sabía, vamos, ¿qué iba a pasar? O sea. Pero si tú eras la que tenías mucho que decir. Sí. Bueno, entonces ahora sigo yo. Hala. Vale, sí, dividimos más o menos nuestro trabajo en 3 épocas. Sí, 3 épocas más el remate. Tenemos 20 minutos. Entonces, la primera época, yo le puse aquí vacas gordas. Bueno, quiero decir, la época pues, del 2006 por ahí, igual que contaba un poco Pablo el otro día, que ahora viendo los proyectos de la época, claro, hasta te dan un poco de escalofríos. Nosotros no llegamos a ese nivel de grandiosidad porque tampoco hemos trabajado nunca en estudios grandes, que esa experiencia no la hemos tenido. Pero es cierto que era época en que la gente tenía, no es que tuviese dinero, es que los bancos tenían dinero, los bancos les daban a la gente lo que pidiesen para la casa, para la comunión de los hijos o de los nietos, para el coche, para la cocina. Pero tal cual, o sea, tal cual, de verdad que lo vivimos de verdad en nuestras propias carnes. Entonces, bueno, pues épocas en las que hicimos a lo mejor más obra nueva que rehabilitación quizás, y obras que hoy yo creo que serían inviables, luego ya os contamos después. Entonces, así, vamos a ir enseñando obras con unas pinceladas. Por ejemplo, esta es una obra nueva, es algo singular, nos dejaron aquí, son familiares, claro, cómo no, suele pasar. Una obra, las fotos son de Ana Amado, o ya que esta la vamos a nombrar, voy a enseñar primero la imagen general. Bueno, es una obra así algo singular, nos dejaron un poco algo de creatividad y también, cosa que nos ha pasado un par de veces, gente que tiene un número de niños y en el proceso de proyecto se quedan embarazados. Entonces, quieras que no, aquí más o menos se pudo añadir una habitación, bueno, no sé si se pudo añadir una habitación o quitar una habitación multiusos, pero tuvimos otra que hubo que añadir un volumen porque la casa ya estaba en ejecución. Sí, estaba. Entonces, bueno, esta se hizo además con constructora conocida, o sea, solvente, vamos, que eso también es otro tema que es importante. La constructora era una constructora que hacía todo, vamos, no esto de por la administración ya inviable. Y también fue en su momento, pues yo creo que pasó de 50 millones de pesetas, que hoy en día, no sé,
¿sabes? Que los incrementos y En, tal... en euros, que ya estábamos en... Sí, estamos en poco euros, pero yo esta no sé por qué la digo en pesetas. No sé. Entonces, es que bueno, parece que somos más mayores. aquí fue Es que- Roberto con... Sí, fue Roberto con... fue Roberto con Ana Amado y Roberto se ponía muy nervioso porque es una familia con 4 hijos y tiene todo, pues, como se tiene en las casas con 4 hijos. Y entonces Roberto se dedicó una hora antes a intentar colocar todo, hasta que yo creo que al final ya... Aquí pasa una cosa, cosas que pasan en los proyectos, bueno, con anécdotas. El proyecto original tenía un altillo. En proceso se quitó el altillo porque no llegaba al presupuesto. ¿Y qué pasó en la obra? Que cuando llegó y la casa estaba así, decidieron hacer el altillo. Son estas cosas que... Y al final no quedó tan bien como habría quedado si lo hubiésemos hecho desde el principio. Pero bueno, cosillas que pasan. Estos no se han quejado, ¿no? Y siguen siendo familia... Vamos, no he tenido problema con la familia. No se han quejado, no se han quejado. Ya hace mucho que no voy, pero bueno, debe estar bien. Bueno, no te invite la familia. No me invitan, no voy. Luego... Este es uno de los casos que ahora vemos las infografías y ya están pareja súper joven, casa de 300 y pico metros, es que no sé y por más que les insistíamos, ¿sabes? Casas y ya... Y por más que les insistíamos, mirad el precio, ¿sabes? No había manera. Eso sí, nos regateaban los honorarios de dirección, ¿eh? A lo mejor 500 euros, sí. Pero la obra está sin hacer, ¿no? Sí, la obra está... No, en su momento... A ver, el problema de esta primera época que nos ha pasado a todos es cuando ibas al banco, pedías 400.000 euros y te los daban, y además te daban, oye, pide un poquito más, el tasador te lo puede tasar un poco más alto y además cubres mobiliario, cubres coches, todo eso. Al final lo que era lo que tenía, pasó lo que tenía que pasar, o sea, realmente... Sí, pero estos con la chicos crisis... luego es que pararon, entonces les debió... Sí, yo creo que en su momento a lo mejor era la época de vacas gordas, pero luego pararon y no pudieron continuar. No, pero bueno, eso les pilló a la mayoría. Entonces, estas casas, muchas estaban fuera de proporción con respecto a las necesidades que tenían y creo que ahora, bueno, luego explicaremos que está pasando un poco lo contrario. Otra singular, como veis ya simplemente con ver las formas, es que esto hoy en día, a nivel de presupuesto, por ejemplo, la gente que viene con nosotros, esto ya hoy en día no se podría pagar, o sea, un cliente normal no lo podría pagar. Son casas, esta era en planta baja, bueno, tenía mucho desnivel, con un garaje en perpendicular, claro, esto es una cosa que hoy en día a nivel económico sería inviable. Estas chicas, el otro día aún hablé con ellas, bueno, las fotos es un fallo nuestro también, que luego nunca hacemos fotos definitivas buenas. Aún me dijeron el otro día que seguían muy contentas, estas también. No, a ver, lo que me toca. Yo creo que lo que procuramos es, como tenemos poco tiempo, la gente con la que tenemos contacto, pues que queden contentos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se convierte también en una arma de doble filo, como nos pasará a la mayoría, que al final hay una complicidad que ya pasa de la profesionalidad a la amistad, y la amistad luego se mete por medio una constructora que acabas perdiendo la confianza y la confianza es con la constructora. Bueno, como ya sabemos todos, hay 50.000 historias en el proceso que lo que estas chicas, por ejemplo, que acaba de enseñar ella, en su época llevaban en la carterita, en la infografía, que la hacíamos muy básica porque era en el año 2007, por ahí. Las infografías todavía nuestras eran así como eran, pero iban enseñándolas. Claro, cuando empiezan con el tema presupuestario, luego con el tema constructor, algo que quiero poner en común, que creo que nos pasa a muchos también, el desánimo de los promotores, cuando ven que la obra no va como ellos querían, cuando ven que hay problemas económicos, cuando el constructor y nosotros no nos sabemos entender. Yo no pongo la culpa en el otro lado, pero bueno, no nos sabemos entender y la cosa no fluye tan bien, y es uno de los ejemplos en donde muchas veces las casas acaban perdiendo y tú pierdes el control también sobre lo que estás haciendo. Nada, yo simplemente voy a enseñar de esta época. Yo creo que esto ya me salto lo demás, ya que le he quitado tiempo, le salto todo lo demás. Era simplemente que era una obra también singular para la administración en el Ayuntamiento de Orense, Seixalbo, un edificio que bueno, está en el medio del núcleo de Seixalbo porque era en propiedad de un general de la Armada, que bueno, que en su momento era una persona que tenía mucho poder. Se levanta eso ahí y además por encima tiene protección de estructura, no, protección paisajística, pero bueno, te obligaban a conservación de fachada, conservación volumétrica,
Bueno, tremendo intervenir ahí. La edificación, creo que tenemos fotos del antes, o sea, del antes. Esto fue una colaboración con Chus, una compañera nuestra. Pero bueno, la edificación y el estado de edificación no tenemos fotos de antes. Vale, por haceros que hagáis una idea, en muros de carga, primeros ensayos de resistencia de las losas de hormigón, que eran losas armadas de hormigón, 70 kilos centímetro cuadrado de hormigón, con lo cual, imaginaos cómo estamos ya para uso vivienda, ni siquiera para uso público. Hubo que hacer toda una estructura, claro, esto nos obligaba a la conservación volumétrica de fachada, pero además nosotros también teníamos otro condicionante, que es que queríamos conservar todos estos tapices que había de losa hidráulica preciosa, y que eso, bueno, eso nos lo complicamos nosotros, pero era un condicionante fundamental del proyecto, la barandilla, la escalera, estos tapices de suelado hidráulico, y al final lo que tuvimos que hacer fue una estructura auxiliar por la parte inferior metálica. Se complicó mucho, tuvimos que llegar a realizar un gunitado que fue la primera vez que una empresa de Orense lo realizaba aquí en obra civil, es el típico en obra de vivienda, se realizaba para obra civil y para piscinas. Bueno, fue todo tremendo, pero al final creo que el resultado, ahora tienen un centro cívico y social allí en el pueblo, que le están dando bastante uso. Tengo mis dudas del tema de mantenimiento, que esa es otra, es la administración y los mantenimientos, es algo que también difícil de controlar y difícil de que las cosas, si no quedan claramente indicadas a la persona en concreto y que esa persona siga al cargo de ese edificio, no se acabe deteriorando. Y por ejemplo, la última vez que estuve allí, pues había arquetas que no habían revisado y bueno, una serie de cosas. Pero bueno, en general lo que es la intervención, aunque fue una intervención con bastante esfuerzo a la hora de la intervención estructural, el resultado también es fotos de Ana Amado, y creo que al final temas de celosías que nos obligaban a conservar, intentamos conservarlas, pero era un mortero y unos hormigones malísimos. Hubo que buscar una alternativa con la autorización de patrimonio, y al final pues era una chapa agregada con una solución de corte láser. Bueno, yo esto ya me lo voy a saltar y... la segunda época. Porque Rafa nos dijo que, sobre todo, no aburriros, eso lo primero. Que es sábado de que es jueves de comadres. Claro, entonces... y aparte, si no, cada vez... Bueno, pero... No, aún queda. Yo digo lo que pusimos a la mesa, veíamos que no venía casi nadie, digo, a ver si la siguiente, aún por encima, después de la nuestra, ya no viene nadie. Lo importante es que lleguéis a los pinches, eso está claro. Pero eso, la segunda época, a ver, lo de dividir por etapas es porque, igual que antes hablaba de Castro Caldelas, cuando nos ponemos a preparar las charlas empezamos a reflexionar por qué distintas etapas hemos pasado, que si no tampoco nos ponemos así a pensar que esto, joder, ¿en qué etapa estamos? Ni idea, es decir, de hecho la contabilidad del 2021 se hace en el 2023, arrancando 2023, y le digo a ella, oye, ¿tú viste la contabilidad? Pero tú haces eso todavía, las hojas de Excel, eso es algo que impresionante. Entonces, la segunda etapa, por poner etapa, fue cuando de repente se cortan los créditos, o sea, las entidades bancarias dicen, ostras, no, aquí no hay. Claro, todos nos quedamos un poco así cuando teníamos proyectos ya en curso, teníamos proyectos en marcha, y esos proyectos en marcha ya no le dan crédito bancario, o sea, es que ahora no me dan crédito, claro, ahí ya empieza un problema importante. Pero sobre todo el problema importante era que las nuevas obras, que nos venían gente joven, con nuevas viviendas y con intervenciones nuevas, nosotros ya veíamos que teníamos que ser mucho más sinceros y explicarles, decir, mira, no vais a llegar porque el banco no os va a dar el crédito. Es decir, ahí fue un momento en donde sí que hubo una reducción de volumen de trabajo, que lo utilizamos para reenfocar también un poco la forma de presentarnos nosotros. Hasta entonces no teníamos página web, que era algo que bueno, estábamos hablando de 2000, creo que fue el 2008, 2009, en esa época. Cuando empezamos a tener niños también. Cuando empezamos a tener niños que fue otra también. parte de la crisis. Y entonces en ese momento, ostras, pues mira, la página web, la forma de presentar lo poco que tenemos, Rafa la tenía, y miramos, y copiamos un poco de lo de Rafa, que le decía yo, Rafa, mira, fíjate qué detalle, las casas que no quiere ver las pone en blanco y negro. Y las que le interesa en color, o sea, de ahí, esas estrategias hay que ir copiando de los que saben. Y bueno, empezamos así un poco, la hicimos nosotros en HTML al principio. Bueno, pues os digo que lo de que valemos para mucho, es para mucho.
Entonces montamos la página web, vemos que cuando empezamos a enseñar cosas en la página web se da una cosa realmente chula, y es que nosotros enseñamos lo que queremos y en contrapartida tenemos también el cliente que casi queremos. Es decir, el que viene es, oye, que os viene en la página web, estas cosas que hacéis. Filtramos muchísimo el tipo de clientela del que llegaba antes muy perdido y quería hacer pues, una casa pues, como fuera, pero que de 10 por 10, que a ella le choca mucho, viene de Valladolid y le choca, es que esas casas vuestras de Galicia de 10 por 10 o 12 por 12, sin más, en casa de 12 por 12 con... Yo ya con verla de lejos, las típicas de certificado energético, ya con verla de lejos está 12 por 12, ¿sabes? Todas iguales. Entonces filtramos mucho eso y bueno, creo que el tipo de clientela que escogemos es lo que le explicamos. Tenemos que valer nosotros para ellos y ellos para nosotros también, porque si no, no existe ese doble sentido en la comunicación y nos ha pasado en alguna ocasión que de hecho alguna vez nos damos cuenta tarde, o sea, es decir, es lo que ocurre, que parece que no nos entendemos muy bien y, ostras, cuando hacemos el proyecto básico, el primero, y vemos que no coincidimos, no sé si nos habremos equivocado. Pero bueno, nos ayuda a filtrar lo primero. De esa época, creo que Elsa tiene alguna para enseñar, pero son casas en donde... Más contenidas, sí. Mucho más contenidas a nivel de superficie, mucho más contenidas a nivel de presupuesto, no por nosotros, sino por el tema bancario. Y en ese sentido, la crisis, a nosotros tengo que decir que también es verdad que nosotros somos trabajadores a media jornada de estudio, o sea, con lo cual tenemos un salario a mayores que nos ayuda a llevar toda esta situación. No quiero poner en duda lo que hace cada uno de nuestros compañeros, porque sé que cada uno lo hemos pasado como lo hemos pasado. Nosotros no hemos tenido problema ninguno, con el trabajo que nos entraba era más que suficiente, entonces podíamos un poco escoger, hacer un poco lo que queríamos y sobre todo lo que le decimos a los clientes, es decir, nosotros no te podemos hacer la casa para 2 semanas, ni 3, ni un mes, entonces si estás dispuesto a esperar, nosotros sí que podemos ser vuestros arquitectos. Entonces, en ese sentido, las casas son mucho más contenidas, son rehabilitaciones y cositas que, bueno, sí. algunas explica él. Sí, sobre todo la rehabilitación, que bueno, al final si veis en los PDFs estos que tenemos, que estos se hicieron en la época esta de crisis y ahora lo acabamos de completar porque lo teníamos que completar. Este es el apartado de rehabilitación, veis la de cantidad de ella, y este es el apartado de obra nueva. Luego tenemos un apartado de otros. Quiero decir, la rehabilitación siempre nos ha gustado más, bueno, y yo ahora, vamos, firmes defensores de... Yo sería hasta muy drástica, no se hace una obra nueva si no se ocupa todo lo que está edificado. Quiero decir, yo ahí creo que hoy en día lo típico de me salgo del pueblo para hacerme la casita en la finca, no, pues habría que insistir en rehabilitar. Entonces, la que tenía puesta aquí es que en la página web tenemos las fotos antiguas, también es de la familia, casualmente. Pero bueno, esta fue una intervención muy sencilla porque ellos también querían no gastar mucho también. Como dice Kiko, de bajo coste, no sé el bajo coste de Kiko si es el mismo que el nuestro. Tampoco tenemos la misma suerte con las fincas. Yo creo que a nosotros nos llegan las fincas que rechazan porque sus fincas todas están orientadas al sur y las nuestras, pues no sé, muchas veces nos quedan al norte. Y con río y con medio lomita, no sé, algo falla, pero bueno, encantados. Nosotros es normal, pero bueno, es una broma. Entonces, este es el estado original, veis, bueno, pues el encintado de la época, aquí tenía un añadido y nada, ellos querían hacer una reforma solo interior, por fuera lo justo. Ya por dentro, también como decía Kiko, para no ir a patrimonio ya se habían cargado ellos los tabiques, o sea, nos lo pusieron fácil porque ya no hubo que... Entonces, este es el estado original. Claro, en este caso, las casas, cuando hemos rehabilitado casas así, es que cualquier cosa que hagas puede ser peor, quiero decir, las casas ya son chulas, ya son increíbles de por sí, y entonces, bueno, pues hay que intentar hacerlo lo mejor, lo que menos se note. Ya, como veis, ya lo habían vaciado, y aquí tuvimos la suerte de que, bueno, que ellos tienen un gusto peculiar luego a la hora de amueblar, con lo cual quedó una casa muy, muy singular, y tuvieron un constructor también muy solvente, que hizo la obra en 3 meses, y que además ellos estaban en Nueva York, nosotros aquí, videoconferencias, tal, pero bueno, la chica dice que si se volviese a nacer, o sea, volviese a otra vida, que se casaría con el constructor, o sea, que eso yo creo que es la primera vez y creo que la última. Entonces, con nosotros no, ¿eh? Con nosotros no, a ver. Entonces, este es el estado definitivo. Así, a priori, pues se dejó las carpinterías, ya no me acuerdo si son nuevas o no, o se pusieron por dentro. Estas originales, sí, se pusieron por dentro. Encintados, simplemente se limpió la piedra, se quitó el añadido con una barandillita. Y luego, bueno, pues estas fotos, la verdad es que no sé de quién son. Aquí está la comparativa, poco se intervino. Esta escalera se dejó sin barandilla y súper peligrosa. Y luego por dentro,
Ellos tienen muchos detallitos de los No viajes. cumple código no técnico, cumple nada, está claro. Lo podemos decir aquí en Sí. público. Y decidimos, la cubierta la habían cambiado hace poco, con lo cual no se valoró levantar y aislarse, aisló todo por debajo y se decidió dejar pues algunas vigas y algunas cerchas puntualmente vistas. Y bueno, pues al final, claro, nosotros en nuestros 3Ds nunca haríamos probablemente este amueblamiento, pero vamos, tan contentos del resultado definitivo. Aquí está el actual. Hay una lareira que se conservó, como decía el otro día Kiko, se dejó al lado de la cocina. Bueno, y estos también están contentos, la casa sigue ahí, no se ha caído. Sí, porque en el último momento, no, en obra sí es lo único, me echaron una losita de tal que yo soñaba y decía, y como hagan una fiesta aquí, este forjado no sé si va a aguantar. Tampoco te invita esta familia. Están fuera. No, me da no sé qué ir a las de la familia. Vale, y luego esta otra simpática de Penafolenche, que esto es allí arriba, lejos, pues una pareja de Barcelona que tampoco sé ni cómo llegó, que estos, la web. esto sí que podemos decir que nos han invitado ya como amigos a comer. O sea, aquí hemos ido ya como amigos, los únicos. O sea, no porque el resto no seamos amigos, pero bueno, que estos vamos, ha sido una relación, mirad qué casa, quiero decir, ellos lo llaman La Palleira, ¿no? La Palleira. Gente de Barcelona, ella es de Soria y él es de aquí, pero viven en Barcelona. Y querían arreglar esta casita que al lado vive la madre. Por aquí planta baja y por el otro lado 2 plantas, pero la de abajo ni se arregló. Y todo pues con criterios bueno, sostenibles y todo cuanto más... 45.000 euros. Bueno, que fueron 45.000, 60.000. Entonces, este es el estado actual, pues lo mismo, intentar no estropearla y vamos a ver, que esto está por aquí. ¿Ves? Tengo aquí la chuleta. F1, 5, ¿ves? No falla. Agua. Bueno, y quedó, aquí se ve la comparativa. Aquí también, bueno, hubo algunas cositas con el aparejador, más bien con el constructor, pero bueno, en general muy bien. Los colores que hablaba aquí el otro día, pues también se recuperó más o menos el color original. Y bueno, y por dentro es otra casa singular. Ella es pintora naif, entonces, bueno, pues por ejemplo el lavabo lo veis ahí, encontró una persona que le esmaltaba, ¿no? Que le hacía el portarrollos, y entonces toda la decoración es muy personal también. Aquí arriba pusieron un dormitorio, pero bueno, estos son 20 metros cuadrados, no es nada, bueno, esto lo veis, pero esto no, este plano no es, claro, esto no se hizo, claro. Se hizo solo la planta de arriba. Se hizo la planta de arriba, pero nada, no está la escalera, nada, esto no está neutralizado. No, pero bueno, eso, lo que sí es, esto que enseñamos aquí es, sobre todo, clientes que tienen las cosas, ahora me toca enseñar a mí una, creo. Sí. Clientes que tienen las cosas muy claras, es decir, que en esa época, lo que hablábamos del tema bancario, tienen las cosas muy claras. Sí. Y, por ejemplo, la que os voy a enseñar yo ahora no tiene nada de especial, pero sí que lo que tiene especial es lo mismo, una pareja de chicos jóvenes, pero ahora ya estamos en un momento en donde los créditos bancarios son muy limitados, tienen muy claro que quieren vivir en el campo porque están empezando su vida con 2 niños, o con un niño, perdón, luego tienen el segundo, pero tiene claro que lo quieren criar en un ambiente rural y que quieren hacer una casita y que no tienen más que 40 o 150.000 euros. Hacemos cuentas, hacemos muy bien los números, él es un crack porque tiene súper controlado el dinero que tienen, el que pueden pedir y todo eso, y fue todo rodado. O sea, encuentras a una constructora que respeta todo eso, que respeta los pagos, que tal. Y al final de todo eso lo que consigues es una viviendita más o menos singular, que ya te digo que en principio lo que encontramos son clientes que les encanta, siempre nos pasa eso, que les encanta lo que hacemos, y la segunda parte es que se deprimen porque no pueden hacerlo. Entonces, casos como este, en donde una cosa que les cumple las necesidades habitacionales se pueda ejecutar, lo puedan pagar y puedan estar viviendo allí, es lo que más nos llena de orgullo. O sea, yo aquí vuelvo a menudo, hablo con él y ahora ya tiene un segundo hijo, veo crecer a los hijos allí, como tienen aquello también todo medio salvaje con tal, pero es genial, o sea, es genial hacer este tipo de casas en donde les preguntas, están encantados. La casa ya tiene ahora creo que 8 años, puede tener la casa. Pequeñas chorradillas de tal, detallitos, no sé qué, pero es que están viviendo allí, están disfrutando de la casa, que es una pasada. Lo que os digo. Los obligaste de todos modos que no le quedó cuartos para el coche. No, coche.
Iba a decir, el otro es el mío, o sea que yo soy el primer sableado también. También. También puede ser, también puede ser. Pero bueno, cosas que el garaje, por ejemplo, se hizo unos meses después porque no había, pero bueno, que con el control económico, en ese momento, con el control económico y con el, teniendo muy claro lo que quieres hacer, da igual que tuviesen 23 años, que tenían creo que 23, 24 años, es decir, y ahí no había padres, no había nadie por medio de ellos, muy centrados, gente muy coherente, y se hizo una casita que lo que más satisfacción nos da es que la están disfrutando y la siguen disfrutando. Nada, después lo único que tengo es también otro ejemplo de cosa muy pequeñita, que es aquí en Orense, no sé si puedes poner pantalla completa. Sí, perdón. Que es el restaurante Umami, que está aquí al lado de la Plaza Madalena, al lado de la Plaza Mayor, en donde también nos ocurre lo mismo. Es un local pequeñito, la disponibilidad económica ahí es diferente, pero hay muy pocos metros cuadrados, se busca una singularidad que era el trabajar con el carbón y el trabajar con el producto de brasa, y nos dicen que le tenemos que dar una respuesta a eso en muy pocos metros cuadrados y buscando un ambiente muy agradable. Lo más, por eso os la pongo, no porque se haya conseguido un ambiente agradable, que yo creo que se ha conseguido un ambiente agradable, ellos son muy buenos, o sea, el trato es exquisito, tanto con nosotros como con la clientela, se come muy bien además, pero sobre todo lo que os quería comentar, en este caso, en esta obra en concreto, es el tema del constructor. En esta obra la hizo la constructora que la tenía, pues fallece el propietario de la constructora, es una de las que aquí conocemos, del Casco Viejo, que era Diego Marc, que era una empresa pequeñita que hacía cositas en el Casco Viejo. Diego muere y con 3 operarios se queda con la empresa su hermano por echar una mano a su cuñada, que era la dueña. Bueno, un tema familiar ahí, el hermano mecánico que se tiene que hacer cargo de eso, y cómo, con una disposición total, con nuestra ayuda y poniendo todo de su parte, conseguimos sacar adelante un pequeño proyectito donde hicieron ellos todo. O sea, ellos hicieron la carpintería, hicieron los herrajes, el tema metálico, la estructura metálica, los veía allí soldando, tal. Y lo que quiero poner también en valor es que esa complicidad con el constructor no es porque, como a veces denostamos en la figura del constructor, realmente lo que siempre hablamos es del profesional. Cuando hablamos de profesional, entre comillas, damos cuenta que hablamos de un mecánico, es decir, un mecánico que se puso las pilas, tenía unos buenos obreros, pero los gestionó y con nuestra ayuda, ahí ayudamos mucho también nosotros, sacamos adelante un proyectito que quedaron todos muy contentos, por un presupuesto muy ajustado, y ya os digo, existiendo esa complicidad, cosas que bien sabemos que en otros casos no pasa. Entonces, yo esta simplemente la quería poner en valor por esa relación cliente que es fundamental, el constructor y nosotros muchas veces como apoyo. Vale. Esto ya lo dejamos aquí porque aparte, no la charla, que queda al final. La tercera época que nos toca es la que llamamos post-COVID, por ponerle algo. Parece que estamos haciendo ya un decálogo de nuestra... de aquí ya no hay nada más, pero es la época post-COVID donde lo que ocurre es que seguimos con casas de tamaños muy reducidos, ya nadie le hay que explicar que los bancos no dan dinero porque ya todo el mundo lo sabe, pero además de eso nos encontramos con un problema añadido tremendo y que ahora quiero que sirva como punto de reflexión final, no para preguntas, sino para que hablemos entre nosotros de cómo vamos a abordar esta etapa final en la que estamos. Y es, creo que vamos a coincidir, si no coincidimos es que es problema de nuestro estudio, pero bueno, yo lo he hablado con muchos, cómo afrontamos que una vivienda con dimensiones reducidas, que responde a las necesidades de los clientes sin extralimitaciones, que no seamos capaces de hacerla por menos de 380.000 euros, 400.000 euros, 450, o sea, menos de 1.600, 1.800 euros el metro cuadrado. Es decir, estamos metidos todos, o sea, es decir, porque es lo que le digo yo a los constructores y a nuestros compañeros, es decir, los primeros que lo estamos viendo o que lo vimos fuimos nosotros porque pasan por nosotros para decirles, mira, ya no vale 1.000, ya estamos en 1.500, 1.600, 1.700, echa cuentas, lo que te sale ahí son 200 metros cuadrados por 1.500, pam, pam, tal, IVA, no sé qué, arquitectos y licencias, 380.000 euros. Claro, se te quedan así.
En la primera reunión se te quedan a cuadros. Intentan reducir metros, pero les explicas que al reducir metros que ya no cumplen sus expectativas. Te plantean dos alternativas. Volvemos a la arquitectura y a la construcción muy gallega de voy haciendo, que nosotros por nuestra parte a nivel de estudio se descarta, pero tampoco tenemos alternativas. Y las alternativas muchas veces pasa porque el constructor, desde un punto de vista totalmente legítimo, le da un precio en donde están contempladas, además del precio real, los posibles incrementos que se van a dar a futuro. Es decir, la obra que hoy nosotros proyectamos, que con suerte la licencia la va a tener en 4 meses, o 5 meses, o 6 meses, ya se ha incrementado el precio. En ese momento, si formalizan el contrato justo en ese momento, de ese momento hasta la finalización de la obra, elementos que entran al final, como puede ser carpintería interior o carpintería exterior, se han incrementado a lo mejor un 40%. Para evitar eso, coge el contratista y infla el precio, que yo no digo que esté mal, pero claro, lo primero que hace es asustar. Nosotros tenemos clientes asustados, que es lo que os vamos a enseñar de la última etapa, muy por encima. Son viviendas que creo que están muy comedidas, que creo que ya estamos en una etapa en donde estamos más contentos de nuestro trabajo, porque creo que podemos responder más al tipo de arquitectura que nos gusta y sobre todo que está en metros cuadrados, en presupuesto y todo eso, podría ser mucho más coherente, pero que al final no se puede ejecutar. Esta casa, por ejemplo, que es una vivienda súper sencilla, claro, te da un presupuesto global de todo, pues está en los 480.000 euros. Claro, de todo esto, ¿dónde empieza a sufrir el proyecto? Empieza a sufrir en los acabados. Es decir, lo primero que va a ocurrir, esta gente está súper ilusionada con esta casa, le dicen al constructor, la quiero tal cual, os la ha especificado el arquitecto. Ya no metemos la pata, ya hacemos proyectos básicos con presupuestos desglosados, súper desglosados para que le den precio, y ya no metemos la pata y metemos en proyecto de ejecución. Pero con el proyecto básico ya le dicen que son 480.000 euros. Claro, ¿de dónde puedes sacar? Pues empiezas a sacar fachadas trasventiladas, empiezas a sacar en acabados que pueden ser más o menos caros. Es que al final bajar a esta casa, 150.000 euros como me pidieron, es totalmente imposible. Y en metros cuadrados tampoco tienes la facilidad que tenías antes, porque nosotros antes, cuando estabas trabajando con 800 euros el metro cuadrado, lo que hacías es decir, quita metros, joder, no hagas eso, lo que ya os llamaba las habitaciones antidemocráticas, que eran esas habitaciones familiares en donde dentro de la habitación con el vestidor, el baño y la propia habitación tenía los mismos metros cuadrados que el salón, 40 metros cuadrados. Aquí no pasa eso, ni no nos está pasando eso. Sin embargo, creo que luego quede como debate cómo nos vamos a enfrentar a esta nueva situación. Porque todos estamos esperando que baje, y vamos esperando que baje. Yo llevo un año diciéndole esto se va a contener, pero la contención llegó hasta el punto en el que estamos. De ahí se está suavizando un poquito, pero no vamos a llegar a volver a hacer casas a 1.000 euros metro cuadrado. Entonces, entre los que estamos aquí, echemos cuentas. Una casa de 200 metros cuadrados a 1.500 euros, libres de impuestos, libres de todos los cargos mayores que hay, hipotecarios, ayuntamiento y tal, se están convirtiendo realmente en un problema. Claro, gente que te venga con 500.000 euros, nosotros no tenemos. Es decir, seguramente gente como Kiko lo tiene y gente como vosotros, alguno también lo tiene. Nosotros nunca lo hemos tenido ni lo tenemos. Nos gustaría a lo mejor alguna, pero no lo tenemos. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a eso? Tengo creo que 2 o 3 ejemplos. Bueno, está llenada, vale. Seixalbo, es una pequeña rehabilitación. Rivela, bueno, son 2 muy parecidas. Bueno, controlo yo. Esta es otra, también más de lo mismo. Vivienda que estamos hablando de 200 metros cuadrados, no nos movemos en superficies mayores a esas. ¿Qué ocurre? No, es que esta maderita que te pones ahí, claro, nosotros quitamos la madera, podemos poner el importe total del proyecto 10.000 euros, genial, pero hay que poner otra cosa, o sea, algo tenemos que poner. La fachada trasventilada, lo mismo también, pues a lo mejor son 20.000 euros, evidentemente compensa, pero es que si hay que bajarle 100.000 euros a la casa no conseguimos reducirlos con eso. Entonces, son proyectos que nos están quedando, creo que estamos muy contentos de los proyectos que estamos haciendo, la gente está muy contenta, desde el punto de vista licenciable cumplen todas las expectativas municipales y cumplimos códigos técnicos. Como Kiko, más o menos también. Bueno, pero cumplimos códigos técnicos con esos expresores de cerramientos, con aislamientos, con todo eso, pero claro, lo que no cumplimos son presupuestos. Vale, nada, después tenemos simplemente alguna, es que lo veo desde aquí. Nada, esto es todo igual, esto
A ver, son documentos que tenemos en nuestra web, que los podéis Claro, ver en mucha cualquier momento. infografía, Si queréis cotillar, que es lo que hacemos también nosotros, cotillamos en las vuestras. Y, Sí, todo esto está colgado en la web. O sea, y nada, por ejemplo, la historia de Méndez, esta que esa. tengo aquí también era lo mismo. Esto era una familia, una pareja joven, que heredan una casa de los padres. La casa es la que veis aquí a la derecha, casa totalmente tradicional, que ellos me preguntan... Claro, y aquí lo que estuvo muy interesante es que ellos, cuando en la primera visita, una casa unida a otras dos, típica arquitectura gallega de que vas haciendo añadidos, y lo primero que me preguntan no es, oye, ¿cómo solucionamos el tema de accesibilidad? Sino, es que esta casa, no sé, algo le pasa. O sea, la hija había vivido toda su vida en esa casa, y claro, es que no la sentimos como nuestra. Digo, es que no la sentís como vuestra, porque la casa en principio no es vuestra, ni la habéis decorado vosotros, ni la habéis vivido vosotros, ni es la casa que vosotros queréis. Entonces, dannos pautas, y lo que podemos hacer es haceros vuestra casa dentro del contenedor que ya tenemos. Entonces, esto simplemente fue una operación más de maquillaje, de limpieza interior, de sí, mejoras de accesibilidad y, bueno, y tema de volúmenes que aparecían extraños, pero lo que se hizo fue darle un sentido personal a una vivienda que ya tenía los metros suficientes y que ya cumplía, vamos, de sobra, código técnico y demás. Entonces, en esto también nos apetece mucho intervenir porque creo que somos muy, y yo le digo a veces, cuando estos son operaciones interiores de obras de pisos que algunos enseñaréis ahora, en donde nos apetece mucho intervenir porque con poco, muchas veces, creo que podemos darle una nueva vida a algo que la había perdido. Ella os enseña ahora algo de lo de ella y, vale, y acabamos. Y vamos terminando. Vale. Sí. Nada, sobre todo esto. Esta era unifamiliar, pero básicamente el tema de los pisos, que bueno, que como os decía antes, yo, claro, la gente que se quiere hacer la casa en el campo no, pero la gente que es urbanita, pues mucho mejor comprar un piso viejo y poderlo vaciar y hacerlo a tu gusto que uno ya hecho. Bueno, lógicamente, aquí tenemos dos ejemplos, bueno, cuento la historia. Cuando yo compré piso y el hermano de Roberto compró piso porque Roberto ya tenía, que si no lo habría comprado él, pero entonces los compramos al lado, entonces hicimos la obra a la vez. Entonces, bueno, el proyecto a la vez y la obra a la vez, cosa que luego tampoco fue así muy rentable. Se suponía que iba a ser rentable, pero no sé qué pasó, que en casa de Herrero Cuchillo Palo no nos fue muy rentable. Entonces, son pisos de los años, en este caso son de los años 60, finales de los 60. A ver, espera, que está por aquí. Bueno, muchos habréis ido a pisos de este tipo, ¿no? Y bueno, pues al final, ¿qué hacemos? Lógicamente se vacían y se le da un aire nuevo. Bueno, este es mi piso en mi caso. Bueno, las fotos también son de profesional, pero bueno, yo no quería, es que claro, tres hijos y todo colocado. Tuve que sacar, o sea, donde estaba el ascensor, yo no sé si está esa foto, creo que está. La zona común de las escaleras estaba llena de cosas, todo lo que tuve que sacar para poder hacer unas fotos medianamente dignas. Para mí era importante el tema de la cocina participando del salón, ¿sabes? Porque a mí me gusta bastante cocinar y entonces, bueno, pues era importante el almacenaje, importante la conexión visual y la verdad es que sigo contenta. En mi casa lo único que nos han aprendido es las luces todavía, siguen sin saber cuál enciende aquí, cuál eso no, lo del conmutado y el cruzamiento no, pero por lo demás. Y el otro, el del hermano de Roberto, que vive solo, pues está mucho más mono, que nos vamos a engañar. O sea, sigue así, está de Ikea todo. Sin quitar trastos. Sin trastos, no le hizo falta sacar nada y pues mucho más cuidado, pero bueno, cada uno. Hicimos un gracioso, aislamos la pared que tenemos en común, le pusimos aislante acústico. A tope. A tope. No se ha quejado, él es muy majo, no se ha quejado, pero yo tengo mis dudas. Y lo que sí es verdad con estas viviendas es que una oportunidad que tenemos es que se compran, ahora ya no hablo de mercado ahora mismo, pero en ese momento se compraban bastante bien porque no se le daba el valor que tenían. O sea, es decir, lo podíamos ver nosotros, pero eso es verdad que muchas veces algún cliente nos dice, pero es que ahí no puedo hacer nada, es que ahí es imposible hacer nada tal como está, y cuando llegas allí, levantas las persianas y ves la luz que hay, o sea, dices, o sea, no puedes hacer nada, no, aquí lo que tienes ya lo tienes unas vistas impresionantes, una luz impresionante, y eso ya lo tienes, o sea, lo que tienes que conseguir es lo que decíamos antes, darle tu punto de vista, que nos expliques lo que quieres, y eso todo es adaptable. Con eso que decimos, que una forma de la que estamos salvando nuestro trabajo y un poco solventando esto de lo que os hablaba del tema de los precios, es metiéndonos también en la rehabilitación de pisos
bueno, que nos da muchas satisfacciones, pero que también es verdad que el tipo cliente que ahora con el confinamiento quiere salir de la ciudad, llegar al pueblo, hacerse su casita, lo está teniendo muy complicado. Entonces, bueno, yo creo que con esto yo ya no voy a enseñar nada más porque me lo gasté al principio de la charla. No, terminamos con estos pisos y ya acabamos. Son pisos en los que, bueno, veis el estado actual, como veis aquí. O sea, y bueno, pues aquí cosas singulares que a mí me gusta contar es que cuando llegas y vas y mides, a mí me gusta, la verdad es que me gusta mucho, me entretiene mucho, voy a ver si al revés, me entretiene mucho medir. Me gusta mucho. Croquis de medida, yo ahí intuyendo las inclinaciones, porque os imagináis estos pisos de los 70 que van de lado a lado, que luego además hay gente incluso que nos llama para ver si le merece la pena comprarlo, yo lo mido, lo dibujo, lo tal, y digo, es que esto no, por lo que vale, luego la distribución al final es muy complicada y no da tanto juego para lo que vale. Y cuando les voy a decir que ya lo hemos comprado, bueno, pues entonces me callo y entonces tiramos para adelante. Pero bueno, este fue gracioso porque veis todas las diagonales, tal, además estaba lleno de trastos que tenía, fue complicadísimo de medir. Bueno, yo saqué tal y cuando termino de dibujar, lo que yo soy, llego y dibujo, y me manda la chica, ¡ay, acabamos de encontrar un plano! Y me mandó el plano. Y entonces me quedé tan contenta que dije, ¡ostras! Me mandó el plano, relleno, y dije, joder, me sentí, este no es mi plano, es el plano del vecino. Y dije, mira, pues sirvió de algo. Encaja tal cual. Entonces, bueno, pues esto, por ejemplo, esto ahora sinceramente, esto es real. Es real. Es que aquí la verdad es que les gustaron mucho las infografías y tenemos un chico, bueno, tenemos dos personas en el estudio, Alex y Tere. Alex hace muy buenos 3Ds. Y entonces esto es como el umami. Puedes llevar los 3Ds allí y lo quiero así. Y aquí creo que está el espejo. O sea, estos son vistas reales y tenemos delante, bueno, ellos también, la cocina y todo, y tenemos delante, esto es real, bueno, esto es real, pero luego de repente llegan las infografías y bueno, veis, esto es infografía, se nota un poco, pero bueno, que la verdad es que estos clientes en concreto estaban bastante de acuerdo con la intervención. Y nada, otro similar, bueno, como veis son todos muy del estilo, que bueno, pues el resultado aquí sí, la gente está contenta y sigo diciendo que es lo que nos gusta, es eso, es más, bueno, firmes defensores de la rehabilitación antes que, hoy en día, antes que hacer obra nueva. Y la despedida para ti. La despedida para mí. Bueno, nada, muchas gracias a todos por venir. Hora y 20, bueno, un poco menos. Hora y 20 sí. Minutos, fueron los míos, lo siento mucho, fueron los míos que no me tenía que extender. Nada, darle las gracias al colegio y a vosotros también por asistir. Quería abrir un poco la mesa de debate para si tenéis ganas todavía de hablar un poquito de eso. Bueno, luego vamos a los pinchos, pero si hablamos un poco de eso. Del tema de cómo estáis vosotros enfrentando el tema este de la subida de precios. Si os está pasando, que creo que sí, si tenéis casuística parecida a la nuestra o realmente somos aquí los inútiles de esta profesión, porque es que a nosotros nos pasa todo. O sea, nos está pasando, no sé, ¿alguien se atreve a contar algo de su experiencia? Nadie, joder, pues somos nosotros. No, pero espera. Somos nosotros. Estamos igual. Yo creo que si la gente no habla es porque tendrá vergüenza. Pero la realidad... Constructora, claro, eso es lo siguiente. Es que el problema parte de ahí. El problema ahora mismo ya está partiendo de ahí. O sea, hubo una fase en la que subieron los precios de los materiales, ¿no? O sea, con el tema este de la guerra y toda la historia, hubo esta primera fase. Pero el boom de post-COVID fue tan grande que ahora mismo todas las constructoras están totalmente desbordadas de trabajo, la mayoría, sí, todas las de reformas, todas las empresas pequeñas y tal. Y no hay profesionales. Eso es lo peor. Hoy se están pagando auténticas barbaridades en los sueldos a los profesionales. Están peleando. Yo he hablado hoy con un contratista y me dice que le pagó a, no sé exactamente si era un fontanero o un tal, no sé qué, lo tuvo que contratar porque no le quedaron más narices para acabar un chollo, a 35 euros la hora de trabajo, que, hombre, no sé si vosotros la cobráis, yo a 35 euros la hora, y el tío cuando le pasó el presupuesto le ponía baño con V y tal, o sea, no tenía, yo creo que ni la EGB, o sea, por lo que me dijo él, dice, no sabía ni escribir.
y si quería que le hiciera el chollo tenía que pagárselo a ese precio. Entonces, hago una primera fase de incremento de tal y ahora realmente las constructoras están desbordadas de trabajo y si te pasan presupuesto para hacerte un trabajo, le pegan un taco para arriba de la leche. Inicialmente había esa inestabilidad de los precios de que hablas. De hecho, es más, yo aún hace ya 4 o 5 meses, me acuerdo que me pasaron un cálculo de una estructura de un prefabricado para una nave, y con el cálculo siempre me pasan el presupuesto de una estructura de una nave de prefabricado. Y ponía validez del presupuesto una semana. Sí, bueno, yo los he visto a un día, sí, a un día. Yo creo que ahora eso está variando un poco, yo creo que se está empezando a estabilizar el tema de materiales y tal, pero el problema es que las constructoras no han bajado ese punch de decir, no, si yo antes trabajaba con unos márgenes de un 3 o un 4, ahora están trabajando con márgenes de un 10 o un 15 porque... Sí, pero normal. Ves al típico constructor que hace vivienda unifamiliar y a lo mejor tiene una cartera de 6 o 8 para hacer en los próximos... Claro, pero es que, por ejemplo, nosotros con el tema de los pisos lo que nos encontramos o sea, ofreciéndole viviendas unifamiliares a varios constructores que tenemos de confianza y tal, y me dice, no, es que a mí no me interesa ahora mismo. Pero ¿cómo no te interesa la vivienda unifamiliar si te va a dar trabajo para un año completo? Y dices, pero es que precisamente voy a estar un año indeterminado, sin saber, peleando por si me van a subir el precio del aluminio, si me van a subir no sé qué. A mí hago 4 cuartos de baño, hago reforma de cocinas y hago un piso completo, eso lo cobro en 2 meses y ahí no se me escapa. Eso ni pierdo dinero ni tengo que pelear, porque algunas de las que no nos enseñamos son las que están en marcha. ¿Qué pasa con las que están en marcha? Que tenemos alguna de las que están en marcha, por decir algo, porque están a ritmo lento, porque claro, no, el constructor está perdiendo dinero, los clientes han firmado un contrato con unos precios, y claro, es lo que decimos. ¿Qué nos están dando soluciones? Y yo es lo que le planteo, decir, oye, hay constructores que lo que dicen es que están pidiendo a los clientes que acopien material, que seleccionen el material al inicio de obra para poderlo acopiar, y una vez que lo tienen acopiado sí que lo conservan los precios. Claro, es decir, claro, tienes que escoger baldosas, escoger acabados, escoger no sé cuánto para que conserven precios. Pedir la barra de aluminio ya de inicio con el color que tú quieres. Claro, nosotros que estamos acostumbrados que llegan allí, ven y digan, pues aquí me gustaría esto, y por mucho que le expliques por la infografía es muy complejo eso. La otra alternativa es lo que yo les digo, ir dando precios con posibilidad de revisión ciertas partidas. Es decir, partidas de carpintería exterior, que fue una salvajada, pues oye, pues poned una condición de que en vez de subirle ahora el 40 o el 50%, pues le pones el 10% de margen o el 15%, lo que le tengas que poner, y después revisáis precios en el momento en que lleguen. Porque es que si no, lo que me dicen es eso, es que yo qué sé lo que va a pasar dentro de 12 meses cuando yo meta la carpintería, o 17 meses cuando meta la carpintería. Para entonces, si me ha subido, me le trago los beneficios que estoy sacando con esa carpintería. Entonces es lo que yo quería poner aquí en contexto, porque para nosotros, lo hemos hablado varias veces, para mí es la peor crisis, es decir, sin sufrirla porque trabajo tenemos, es la peor crisis porque veo que los proyectos no se materializan. Entonces, en las anteriores, en las del 2010, por eso nos gustó este parón y pensar lo que habíamos hecho en los años anteriores, en el año 2010 la gente o no venía, o los que venían ya venían, mira, es que me da el banco 100.000 euros y de ahí no puedo pasarme. Y bueno, pues ya trabajamos con eso. Sí, pero ahora aunque tengan dinero, es que alguno que con 2 contratos firmados, el contratista de Dani, ¿no? Le dejó tirado. Segundo contratista, igual, abandonaron el proyecto, era una rehabilitación, abandonaron después de 2 años. Abandonaron, pero con el piso, dispuestos a vender el piso que tenían, la familia, los niños ya estaban para matricularlos en otro colegio, o sea, y nos estamos viendo en situaciones que nosotros no somos capaces de dar respuesta. Cuando antes decimos, joder, quítate el vestidor, o sea, la habitación de no 40, de 12, 14, 16, y quítate eso, y podíamos dar respuesta. Ahora mismo como arquitectos no vemos tampoco la respuesta. Entonces, no sé, algunos seguro que la tenéis. No sé, Pablo, que me estás enviando con... Él es muy reflexivo, ese es un economista también, yo creo que la tiene. Ahí sí, lo de los euros me gusta mucho. Y no, yo creo que, claro, es que tú estás viendo, te pasa un poco que ves un trozo de la tarta. No, tú estás viendo el trozo de la tarta de las viviendas unifamiliares. Y claro, el trozo de la tarta de las viviendas unifamiliares, que puede ser a lo mejor en el peso de nuestro sector, el 10%. 10, a lo mejor. No sé, el nuestro bastante. Yo el otro día vi lo que tienes que pensar es dónde está la pasta. Yo es lo que pienso. ¿Dónde está la pasta?
Y el otro día en Coruña vi una noticia de una torre que iban a arreglar, que costaba la obra 1 millón de euros y les daba la Xunta 850.000. Ahí está la pasta. Ahí está, pues. El ¿qué va a ir un tío a poner ventanas de aluminio a una casita en el pueblo si tiene ese dinero, que además ese presupuesto, aunque lo hayan hecho pidiendo en varias empresas y tal, es un coto mucho más acotado, que van a subcontratar hacia abajo, y en el que los precios y los dineros no son tuyos, porque el 85%, el 80% lo puso la Xunta. Entonces, es otra liga. Pero esa liga arrastra toda la demás. Y si a eso le sumas los planes PIREP, que van a salir hasta el 2026, van a tener que estar terminados el 30 de junio de 2026. Las subvenciones del PRE 5.000, las del área de la Ribeira Sacra, las del no sé qué, las del no sé cuánto. ¿Dónde está el dinero? En las viviendas unifamiliares, Sí, pero alguien tiene que hacer las obras. Ahí tenemos el problema. si tienes suerte, un 10% de IVA si es tu primera vivienda. Claro, pero yo ya no me voy, ya no me voy a de que vamos a resto... vivir nosotros, que eso no me lo estoy planteando. Yo lo que me estoy planteando es cómo vamos a dar respuesta a esa gente que sí que tiene esa demanda. Es decir, la demanda de las viviendas unifamiliares, pues a lo mejor no es el momento, pero realmente sí que es una necesidad que habría que dar respuesta. Es decir, ¿cuál es la respuesta? La de depender de... Pues será lo que nos falte. Mi teoría es dinero, yo no voy a poner. Entonces, bueno, pues habrá que darle un poco al coco, como se le vienes dando tú y yo, y todos los que estamos aquí. No, era pues, si alguien tenía la solución, que la quisiera poner en común y a lo mejor nos ayudamos. No, solución, yo creo que lo que tienes que ir es lo que tú decías, tú claro. Tú, por un lado, estás en plan llorón, Roberto. En plan llorón, y por otro lado, lo primero que dices es, mira todas las cosas buenas que hago en Castro Caldelas. Pues eso mismo, en la oficina, yo creo. Sí. Hay que... No, pero si yo... Darle un poco ahí, no sé. El problema que tenemos nosotros, que tenemos un programa gordo, es que, claro, por ejemplo, imagínate, el plan estatal de viviendas protegidas, ¿no? Que se hacen y salen todas las ciudades que se van a hacer en Galicia. Y la única de las 7 ciudades que no tiene... Me parece que era Ferrol y Orense. Claro, pero Orense es la tercera ciudad de Galicia. Sí. Claro, tú luego ves los PIREP que da el gobierno de España, ¿no? Que bueno, no es que no sea el gobierno de España, pero bueno, los PIREP. Y dan en 12 a Pontevedra, o sea, 12 a Coruña, 11 a Pontevedra, 7 a Lugo y 1 en Orense. Quiero decir, la pelea a lo mejor está... no sé... El eje atlántico es tremendo. Y ahora, por ejemplo, pues lo ves en todo, lo ves en los premios COAG, lo ves en todo. El eje atlántico es un agujero negro que se lleva... es tremendo. La provincia de Orense y Lugo valen para el despoblamiento, para los fondos europeos, para que se vayan al eje atlántico. ¿No? ¿Sí o no? Luciano. Ahí tienes a alguien a tu lado, que también quiere hablar. Claro. Luciano, ¿tú qué opinas de eso? Eso es una... Que no sé si está bien... cuidado, que desde el punto de vista de rentabilidad e inversión yo eso lo entiendo, Yo eso lo entiendo. Pero, hostia... Pero estamos hablando... Yo participo del ambiente, o sea, del tema más humano, del tema... no el tema de dinero. Ya sé que a ti te gusta. Ya sé que a ti te gusta. Y yo no. Ya te dije que lo primero que hacíamos era decir que para nosotros el estudio es una fuente de satisfacción. No económica, pero de satisfacción sí, porque nos ayuda a tener otra visión diferente a que no tenemos en la administración pública. Pero yo le preguntaba a Luciano, por ejemplo, ya que hablamos del eje atlántico, hablamos de las viviendas de protección, que ellos sí que en eso están muy metidos, y todo el tema de movilidad, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Porque el intervencionismo de la administración pública, como habla Pablo, de los fondos públicos y demás, está muy bien, pero yo creo que al final... Yo lo veo como vasos comunicantes. Al final los recursos son escasos. Si la gente caza aluminio, es la que caza aluminio. La que pone ladrillos es la que pone ladrillos. Pero claro, si unos ladrillos se pagan más en unos sitios y hay más facilidad de dar dinero en unos sitios... Claro, pero entonces lo que estamos cayendo es una nueva especulación. Es decir, lo que vamos a entrar es decir, oye, que el carpintero va a querer trabajar en donde haya una rehabilitación con fondos PIRE porque se van a pagar a un precio tal. Y en particular, yo creo que lo que sí está ocurriendo un poco es que sí que nos están llevando, digamos que todo en general, el mercado, y lo decía Elsa, yo creo el tema de la rehabilitación sí que se está impulsando. Tú decías, podríamos ser más duros en el sentido de que no haya nada más nuevo. Lo nuevo que se está haciendo prácticamente hoy, que se impulsa, solo es vivienda.
Es lo único, el resto es casi todo rehabilitación, bien sea rehabilitación de colegios, rehabilitación de edificios de vivienda. Para eso hay ayudas, para eso hay convocatorias, en todo, también incluso para el bien familiar, aunque Pablo tiene toda la razón, y Pablo además lo sabe profesionalmente por las convocatorias que se hacen, tanto en colegios como en, claro, como en rehabilitación de centros históricos. Ahí hay fondos, hay muchos fondos, y va a haber más fondos. Pero yo creo que de todas formas, ese problema en Orense, y permitidme, o sea, del que está afuera, que también se puede impulsar un poco desde la administración, como él decía. Por ejemplo, la Diputación de Pontevedra, algún día lo comenté creo con Elvira, ha estado dando a todos los ayuntamientos hasta 150.000 euros para que hagan proyectos de espacio público. Sí, sí, sí. 150.000 euros son 10 proyectos menores por ayuntamiento en los 60 ayuntamientos de la provincia. O sea, es la posibilidad de contratar 600 proyectos la provincia de Pontevedra de espacio público directos y que se los financia. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos descubrieron que tenían más dinero para obra que para proyectos. Sí. Porque lo que no podían era hacer proyectos. Hostia, yo esa iniciativa, por ejemplo, no la vi en otras diputaciones ni en otras zonas. Yo no sé si es eixo atlántico, pero al menos sí hubo un momento alguien que dijo, hostia, aquí hay un problema. Y el problema empieza en la cadena de que no se están pagando bien los proyectos o no se está dedicando recursos suficientes a tener proyectos. El Ministerio también, o sea, yo por ejemplo las ayudas de rehabilitación de vivienda, el hecho de que den una subvención para la rehabilitación de un edificio, aunque el edificio no se rehabilite, eso es la hostia. O sea, yo creo que es un cambio brutal a nivel de profesión, eso nunca, siempre estaba condicionado a la propia rehabilitación. Entonces yo creo que eso sí está cambiando, y es un modelo que en este momento todavía no tenemos claro, pero va a penalizarse cada vez más la dispersión y la vivienda nueva. Correcto. Y eso tiene que ver con la casa unifamiliar del señor o la señora que decide construirse una casa nueva afuera. Eso y eso va a ser carísimo. Va a ser ahora, lo que dice Luciano es verdad, eso ahora ya se está penalizando, porque ahora con lo de las subvenciones estas de los fondos Next Generation, todo esto que te comentaba de Coruña, del 80%, eso, hicimos una simulación y estuvimos mirando para las viviendas, y aquí, eso, ¿dónde ganas en la curva? En los edificios de viviendas. Los edificios de viviendas de 15 alturas, 10 alturas, eso es, o sea, ahí la curva de rentabilidad es la hostia. ¿Qué pasa? Claro, si tienes una unifamiliar y haces la rehabilitación energética de la unifamiliar, te llevas 20.000 eurillos, 21.500 euros te llevas. 24 si resulta. Imagínate, o sea, claro, y a lo mejor le tienes que meter 120. Claro, y siempre que hagas en unifamiliares consigues los ahorros energéticos, pero la que teníamos aquí de conservación, Europa nos ha dado cuenta que nosotros no hemos superado la conservación. Entonces, la reforma de pisos estándar que aquí en Orense... No, pero en pisos que aquí era otra... O sea, se hizo mucha rehabilitación, reformas de pisos, pero claro, prácticamente, excepto las carpinterías exteriores, el resto es todo conservación. Y ahora eso en los fondos Next Generation es imposible que entre. Entonces nosotros dejamos muchísima gente fuera. Aquí todavía no hemos superado esa fase. Eso hablo. No, esas del PER iban a ser esas. Las del PER iban a ser solo para ayudas de elementos comunes. Pues claro, eso, hombre, claro, no va a haber nada para pisos, para fuerza palanca, claro. Para residencial privativo, digamos, nada. Entonces, claro, aquí yo creo que Europa sí, que está genial el ahorro energético, pero aquí no hemos pasado la fase anterior. Entonces, bueno, pues... Pero de todos modos, una cosa son los fondos y vuelvo a lo mismo. Y otra cosa es la ausencia de constructoras y de profesionales de la construcción. Que ese problema lo sigue habiendo. O sea, pueden venir fondos Next Generation a barrer. Que no tengamos, como no tengamos quien los ejecute, ni los 850.000 que le dan al de Coruña, ni a ninguno más. Porque ese sí, pero probablemente al lado... Lo que dice Pablo yo creo que es que la primera convocatoria, el primero que se está quedando sin constructoras es, por ejemplo, la Xunta para cambiar ventanas y conversate. Entonces, tú si eres un constructor y tienes a la Xunta para poner ventanas y sate, te vas al primero. Entonces, y además, en 3 meses, y haces 4.000 metros en 3 meses. Pero es lo que decía yo antes, que yo llamo a un constructor por no venir a y me dice que no, o sea, pero ya directamente, no, yo hago cuartos de baño. Claro, es decir, eso... Con la gente el otro día, un promotor que hace muchas viviendas me dijo, tengo un problema porque arquitectos se encuentran patadas. Pero aparejadores. Dijo, no. Ah, pensé que aparejadores. Un encargado de obra. Un encargado de obra, bueno, por supuesto. Por menos de 3.000 no me. Y dijo, entonces, mi problema es ese, no los arquitectos ni los aparejadores. O sea, entonces empieza a ser un problema. También no se está bien empleado, quiero decir, o sea, lo hemos buscado, o sea, al final nadie se ha preocupado de
de fomentar el FP, lo de siempre, de fomentar los oficios, salía en la tele hoy también. Nos echaron a patadas cuando fue la crisis. Bueno, con la del crisis, perico, sí, sí. Nos echaron todos allí a las barras de los bares. O sea, claro, es que... Yo siempre lo digo, cuando llego a la obra, siempre digo, a ver, ¿quién es aquí el chaval? Tengo que hablar con el chaval. Y viene el chaval y digo, ¿eres tú? Y digo, pero tú no pasas, eres menos chaval que yo, ¿eh? Tú estás en los 60, digo, a ti poco te queda. El más joven. Claro. Esa es otra, que se van a jugar muchísimo. Claro, Eso lo digo yo. Son los buenos de 50 para arriba. Pero yo le digo, pero el aprendiz tuyo, tu aprendiz, ¿dónde está? Aprendiz, no aprendiz. Y yo conozco algunos que se están yendo a buscarlos fuera, formarlos. O sea, hay una empresa de Vigo, que ya no digo más, que trae gente de Rumanía, les da una formación de 6 meses y tal, y los pone a trabajar aquí. O sea, es decir, que es una alternativa. Pero claro... Claro, pero aquí Claro, también se va a también. Suiza. Es que eso, claro... No, sí, eso es lo que digo, que, a ver, que como profesionales y como partícipes de todo este proceso, no es la crisis que menos me guste, pero es la que menos veo abordable desde nuestro punto de Sí. vista, es decir, que podemos intervenir menos, porque las otras, digo, nosotros a nivel de diseño y de trabajo podríamos intervenir, en esta yo estoy bastante perdido. Estás muy centrado en la BTP. Y ya sé que Pablo quiere que me dedique a otras cosas, pero sigo insistiendo. Los que vienen por aquí y nos piden, oye, que casita. tengo ganas, joder, que tengo la finquita del pueblo al lado de la casa de mis padres, o la casa de mis padres, la casa de mis padres, que es lo que tenemos también, la casa de mis padres con la finca, y que la queríamos rehabilitar y tal, y empiezas a echar números, tienes varias reuniones. ¿Quieres decir algo? Le puedes decir, pues ahora son 380, pero míralo por el lado bueno, porque el próximo año va a ser 400. Bueno, decíamos. Claro, pero entonces hay que decirlo a tu señora que también se los has puesto aquí De ahora, los del con las intervenciones. Gracias.